Muchos cristianos se preguntan qué pasará el día del rapto, pero pocos se preparan para el impacto emocional y espiritual que podría traer. La idea del rapto puede parecer confusa y hasta intimidante para algunos, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la escatología cristiana. Sin embargo, es un tema fundamental en la fe cristiana, y es importante entenderlo para poder vivir con fe y esperanza. En el corazón de la escatología cristiana se encuentra la creencia de que Jesús un día regresará para llevarse a los creyentes con él al cielo. Esto se conoce como el rapto, un evento que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Pero antes de profundizar en este tema, es importante recordar que la fe cristiana se basa en la esperanza y la certeza de que Dios está en control, incluso en los momentos más difíciles. Así que, aunque el rapto puede parecer intimidante, es importante acercarnos a este tema con fe y confianza en Dios. Hay muchas dudas y malentendidos en cuanto al rapto, y es importante abordarlos de manera clara y honesta. Muchos creen que el rapto será un evento repentino y dramático, pero la realidad es que no sabemos exactamente cómo sucederá. Algunos piensan que el rapto será un escape de la tribulación, pero la realidad es que la Biblia enseña que los cristianos pueden enfrentar dificultades y pruebas en esta vida. Otro malentendido común es que el rapto solo será para los cristianos buenos, pero la gracia de Dios es para todos aquellos que creen en Él, sin importar sus obras. Se cree que el rapto sucederá de improviso, sin señales previas, pero la Biblia enseña que hay señales claras que indican la cercanía del regreso de Jesús. Muchas personas piensan que el rapto solo afectará a los creyentes, pero la realidad es que también tendrá un impacto en aquellos que no creen en Dios. Algunos cristianos creen que el rapto es un escape de la responsabilidad de vivir en este mundo, pero la realidad es que los creyentes deben vivir con la expectativa del regreso de Jesús. Se piensa que el rapto es un tema que solo concierne a los cristianos evangélicos, pero la realidad es que todas las denominaciones cristianas tienen una enseñanza sobre el rapto. Se cree que el rapto es un tema que solo se encuentra en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay referencias al rapto. Muchas personas piensan que el rapto es un evento que solo afectará a la iglesia, pero la realidad es que también tendrá un impacto en el mundo. Algunos cristianos creen que el rapto es un tema que solo concierne a la escatología, pero la realidad es que está relacionado con la teología y la cristología. Otro malentendido común es que el rapto es un tema que solo se puede entender a través de la profecía, pero la realidad es que la Biblia enseña que el rapto es un tema que se puede entender a través de la palabra de Dios. La Iglesia Católica enseña que el rapto es un evento que sucederá al final de los tiempos, cuando Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Por otro lado, la Iglesia Evangélica enseña que el rapto será un evento que sucederá antes de la tribulación, cuando Jesús regrese para llevarse a los creyentes con él al cielo. La Iglesia Ortodoxa enseña que el rapto es un evento que sucederá al final de los tiempos, cuando Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia enseña que el rapto es un evento que sucederá cuando Jesús regrese para llevarse a los creyentes con él al cielo. En 1 Tesalonicenses 4, 13-18, se nos dice que los creyentes que han muerto antes del regreso de Jesús serán resucitados y llevarán con él al cielo. En Juan 14, 1, 3, se nos dice que Jesús regresará para llevarse a los creyentes con él al cielo. En 1 Corintios 15, 50-55, se nos dice que los creyentes serán transformados en un instante, en el twinkling of an eye, cuando Jesús regrese. En Hebreos 9, 27-28, se nos dice que Jesús regresará para llevarse a los creyentes con él al cielo. En Lucas 21, 34-36, se nos dice que debemos estar preparados para el regreso de Jesús. En Mateo 24, 36-44, se nos dice que el rapto será un evento repentino e inesperado. En 2 Tesalonicenses 2, 1, 4, se nos dice que el rapto no sucederá hasta que el anticristo se manifieste.
En Apocalipsis 3:10 se nos dice que Jesús regresará para llevarse a los creyentes con él al cielo. En Apocalipsis 22:12 se nos dice que Jesús regresará pronto. La Biblia enseña que el rapto es un evento que sucederá cuando Jesús regrese para llevarse a los creyentes con él al cielo. Una de las preguntas más comunes que los cristianos se hacen es ¿qué pasará con nuestros seres queridos que no creen en Dios cuando suceda el rapto? La respuesta es que la Biblia enseña que aquellos que no creen en Dios serán dejados atrás para enfrentar la tribulación, un periodo de 7 años de juicio y castigo sobre la tierra. Pero hay una verdad más profunda que debemos considerar: el rapto no solo es un evento que sucederá en el futuro, sino que también es una realidad espiritual que podemos experimentar en nuestro caminar con Dios. El rapto es una promesa de esperanza y salvación para aquellos que creen en Jesús y debemos vivir con la expectativa de su regreso. En resumen, el rapto es un evento que cambiará la historia de la humanidad para siempre, y es importante que los cristianos entiendan este tema de manera clara y precisa. Esperamos que esta información te haya sido de gran ayuda para entender mejor el rapto y su significado para los cristianos. Recuerda que hay mucho más que explorar en el tema de la escatología cristiana, así que no dudes en ver nuestro próximo video para profundizar en este tema.